Muy buenas tardes. Nuevamente otro programa de Onda Capital y Radio Giralda, La Manigueta, para los cofrades sevillanos. Hoy hemos querido traer al programa a don Andrés Luque, profesor de Historia del Arte de aquí de la Facultad de Sevilla. Y bueno, estamos en esta plaza tan magnífica como la Plaza del Triunfo, con más sevillanía no se puede trabajar hoy en este programa. Y bueno, pues nada, doy paso a don Andrés. Muy buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Andrés. A ver, hoy aquí en esta plaza tan magnífica, con el fondo que tenemos tan espectacular como es la Giralda, hay una de las cosas que bueno, que los cofrades siempre nos llama la atención, que es el poder que tienen las imágenes. Y creo que hoy sería un tema muy interesante de poder comentar con usted, ya que usted es historiador de arte, el por qué las imágenes tienen una más atracción que otra, ese poder de convocatoria. Hay muchos motivos para ver la potencia expresiva y visual que puede tener una imagen. Y hay que tener en cuenta muchos factores, es decir, una cuestión simple. Por ejemplo, el sentido de la religiosidad cambia o puede no ser único en una época determinada. Ahora pondremos algún ejemplo. Y eso hace que una imagen adecuada a un sentido de la religiosidad pues funcione mucho mejor que una que no responda a esos criterios. Pongo un ejemplo. A mediados del siglo XVI se desarrolla el Concilio de Trento. En la jornada del Concilio de Trento se recomienda que las imágenes que salgan en procesión sean lo más narrativas posible, lo más dramáticas posible, de tal manera que cuenten la historia de un modo explícito, tremendamente humano, evidentemente, y que esto se haga con la mayor carga de dolor posible, para que el pueblo identifique el dolor que está padeciendo por las hambrunas, por las epidemias, lo identifique con el dolor de Cristo. Es decir, si yo estoy padeciendo esto, más padeció Cristo cargando con la cruz y dando su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Esa es la idea fundamental que se ha repetido muchísimas veces, que va a justificar la evolución de la escultura barroca. Y es cierta, pero no hay que olvidar que en la misma época hay otra interpretación, hay otro sentido de la religiosidad distinto, que es el que asume el alto clero. El alto clero sí sabe que tiene que sacar la imagen sufriente, porque lo ha pedido Trento, pero cuando encargan imágenes para ello, y tenemos muchos ejemplos, el arcediano Vázquez de Leca con el crucificado de la Clemencia, los jesuitas con el crucificado de la Buena Muerte, hoy día titular de la Hermandad de los Estudiantes, cuando encargan esas imágenes, no encargan una imagen doliente, sufriente, que llegue el aspecto humano rápido al pueblo, porque no va a salir entre el pueblo. Van a estar en oratorios privados y solo van a acceder a esa imagen intelectuales muy formados que se reconocen a sí mismos la capacidad de identificar la divinidad. Por lo tanto, fomentan la humanidad para el pueblo, pero ellos se dirigen a la divinidad. De esa manera hacen imágenes esencialistas, depuradas en belleza, imágenes que tienen un sosiego espiritual excepcional. Por ese motivo, yo siempre he dicho que no creo que Juan de Mesa sea más dramático que Martínez Montañés, en nada, ni que Martínez Montañés sea más clásico que Juan de Mesa, en nada tampoco. ¿Por qué? Si Martínez Montañés es tremendamente clásico, díganme ustedes qué es el crucificado de la Buena Muerte. El mismo sentido esencialista, la misma depuración en belleza. ¿O qué es el crucificado de Lecaroz de Alonso Cano? Son imágenes depuradísimas estilísticamente. Igualmente, si Mesa es muy dramático, ¿qué me dicen ustedes del San Jerónimo de Santiponce, de Martínez Montañés? Una fuerza expresiva tremenda, tanta o más que el gran poder. Es decir, que el atributo de esencialismo neoplatónico que se identifica con la belleza de Dios, o el atributo dramático, narrativo, pasionista, no corresponde a Martínez Montañés y a Juan de Mesa, sino al comitente y al sentido de la religiosidad que han cargado la obra. Los artistas después van a desarrollar sus técnicas y sus estilos muy distintos, pero ese concepto de la potencia visual o el carácter intelectual viene dado por el comitente. En esa atracción tan devocional de las imágenes, podemos decir que tenemos esa imagen del Cristo gótico, ¿no? de la Hermandad de Veracruz, ¿no?
que también otras imágenes lo tuvieron un tiempo, como puede ser el Cristo de San Agustín. San Agustín, gracias. ¿Por qué se decae una devoción a otra, estando en la imagen? Bueno, ¿Qué influye? una cosa es el alcance artístico de la talla y otra cosa es la devoción. Nosotros estamos muy acostumbrados a que obras de una valía excepcional, como el Cristo de la Expiración de Triana, el Señor del Gran Poder, el Señor de Pasión, el Crucificado de Burgos, el Crucificado de la Buena Muerte, todas obras espléndidas, son además obras con una gran devoción, indudablemente. Pero eso no es así en todas partes. Y hay obras que tienen una devoción enorme cuya calidad artística es bastante inferior. Luego hay que pensar en una cuestión socialmente compleja y no en algo tan simple como categoría de la imagen, proyección inmediata, popular. De hecho, hay imágenes de un nivel superior que nunca han tenido un radio de devoción amplio. ¿Qué es lo que pasa con esas imágenes góticas? Bueno, gótico, el crucifijo de San Agustín, el crucificado de la Veracruz es otra cosa, es un realismo tardogótico que deriva del gótico, pero que ya lo supera estilísticamente también y que ya aporta notas procedentes de Italia anticipando lo que va a ser el Renacimiento en Sevilla. Sí hay que tener en cuenta una cuestión importante. Los sevillanos estuvieron rezando durante cerca de 300 años, casi 300 años sin imágenes. De 1248, entrada del rey Fernando III, hasta muy finales del siglo XV, no se hacen imágenes en Sevilla, no hay talleres identificados. Hay talleres, pero de canteros que pueden esculpir una portada, que hacen capiteles. Talleres figurativos no los hay. Y la explicación es clara. Los sevillanos andalusíes estaban acostumbrados a rezar sin imágenes. La idea de Dios no cambia de una cultura musulmana a una cultura cristiana. La idea es la misma, un solo Dios único y verdadero, que además no podemos ver, porque a Dios Padre no lo podemos ver. Luego el sevillano va a rezar sin imágenes. Las imágenes medievales que hay aquí son casi todas, estamos hablando siglo XIII, XIV y XV, son casi todas francesas o hispano-francesas o hispano-flamencas, y suelen venir alrededor del rey. La Virgen de los Reyes, la Virgen de la Sede, titular de la catedral, la Virgen de la Fatalla, la de los Sastres, son todas imágenes góticas de estilo francés, clarísimamente francés. ¿Cuándo se va a identificar el primer taller en Sevilla? Bueno, pues vendrá otro francés, Lorenzo Mercadante de Bretaña, vendrán los italianos, Miguel Florentín, Domenico Fancelli enviará obra también Andrea de la Robbia por medio de Niculoso Pisano, vendrá Pedro Torrillano a Sevilla, también van a enviar obra los talleres genoveses como Antón María Prile de Carona y Pasegasini de Bisone, pero todos son extranjeros, son encargos puntuales, por lo tanto todavía no tenemos a esas alturas imágenes devocionales reconocidas en la ciudad. Sí lo es la Virgen de los Reyes, porque desde la Capilla Real, pues, evidentemente como patrona de la archidiócesis, pues va a generar una devoción en torno a ella. Pero pasionales de Semana Santa no. Entre otras cosas, porque no existe la celebración pasionista de la Semana Santa. Yo aquí quisiera destacar los espléndidos trabajos del profesor Sánchez Herrero, don José Sánchez Herrero, que ha sido el primero y casi el único historiador que ha estudiado la fiesta de la Semana Santa. Ojo, no digo algún aspecto de la Semana Santa. Historiadores del arte son muchos los que han estudiado a los grandes escultores, o a una hermandad, o un conjunto de obras. Pero lo que es la celebración en sí, la fiesta como tal fiesta, el primero fue Sánchez Herrero. Claro, la sorpresa es tremenda cuando cogemos su libro. Alude, a través de una tesis doctoral que él dirigió, a cartas de una monja del siglo IV, una monja sevillana, que ya del siglo IV habla de la celebración de la Semana Santa. No tiene nada que ver con la actual. Igualmente habla de un número elevadísimo de cofradías en la ciudad, en los siglos XIV y XV. Cofradías de las que ninguna tiene regla de penitencia, y estamos hablando de 300 y pico de cofradías, y que todas llegan extinguidas al siglo XVI y XVII.
Es decir, que va a haber un cambio grande en el modo de celebrar la pasión y muerte de Cristo. Sí es cierto que reconoce Sánchez Herrero que la pasión de Cristo se conmemora desde el año siguiente a su muerte, en el entorno original hebreo, y que después se va a ir extendiendo por toda la cristiandad esa celebración anual, pero, insisto, con un carácter radicalmente distinto. También expone Sánchez Herrero que todas las devociones, estamos hablando hasta el siglo XV, todas las grandes devociones que se conocen son en torno al cuerpo de Cristo, todas, absolutamente, es decir, Cristo en la cruz, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la Santa Cruz de Cristo, o la Virgen de la Soledad, que por extensión representa ese cuerpo de Cristo, o los santos entierros, que es de nuevo el cuerpo presente, siempre el cuerpo de Cristo. Y hay dos factores para el clave. Uno, importantísimo, hasta que San Vicente Ferrer no introduzca el sentido de la penitencia, no va a haber celebración penitencial. Y que esto lo va a hacer en el ámbito de los conventos dominicos. Hasta que esa práctica no salga del convento a la calle, y una vez en la calle, en vez de afrontarlo un ciudadano, lo hagan colectivos, entre ellos las distintas cofradías que había de todo tipo, hasta entonces no vamos a tener un contexto que permita hablar de formación de las procesiones. Es cierto que en esas primeras salidas lo hacían a los humilladeros o a un sagrario, a visitar un sagrario, pero como actividades individuales, personales, no colectivas. Evidentemente hay un segundo factor que incomoda a muchas personas, pero que es un factor objetivo. Como bien expone Sánchez Herrero, hay un órgano civil que es el que lleva el registro de entidades. Es cierto que las reglas las tiene que aprobar un arzobispo, pero si no está inscrito en el registro civil, no es legal la corporación. Ese registro era el Real Consejo de Castilla. Igual que hoy día, la regla la tiene que aprobar un arzobispo, un cardenal, pero la hermandad tiene que estar inscrita en el Ministerio del Interior como institución religiosa. Si no está inscrita, no es legal. Fíjate, porque esto nos lleva a un sentido popular actual, por ejemplo, esas hermandades que conocemos, vamos a decirlo entre comillas, como piratas. Digo entre comillas porque yo no considero pirata a nadie. No tienen reglas, el arzobispado no las admite, pero cuidado, si están inscritas en el registro del Ministerio del Interior, son legales. No estarán bajo la Iglesia, bajo el arzobispado, pero son legales. Son dos conceptos distintos. Pues bien, todo esto se va a dar a principios del 16. Y el Real Consejo de Castilla, para llevar un poquito el control, decide otorgar en todas las ciudades de España un título a la primera regla de penitencia que dé. Ese título es el de muy antigua cofradía. Bueno, ese título se le dio en el siglo XVI a una cofradía de Sevilla, que es la que lo ha ostentado siempre. A mí me sorprende, bueno, no me sorprende porque en estos tiempos en los que la historia cada uno la cuenta como quiere, que leí en prensa hace poco que a la Hermandad del Cristo de la Fundación, la Hermandad de los Negros de Sevilla, le habían dado el título de muy antigua. No, miren ustedes, es un título de Real Consejo, y el Real Consejo ya no existe. Eso de que le han dado el título de muy antigua es como si lo da la tertulia de la esquina, que te reconocemos, pero eso no podemos falsificar un título antiguo. Hay hermandades que se han puesto el título de real y no hay concesión de la Casa Real. Bueno, pues sí, se lo pone usted, figura en su título, pero usted en realidad no tiene la concesión real. Bueno, pues ese título de muy antigua lo va a tener la Hermandad de la Veracruz con la regla de 1538. Antes de 1538, ¿hay cofradías? Sí. Y documentadas, pero no tienen el título. Bueno, lo hemos visto en el Sevilla, en el equipo de fútbol hace poco, cuando ha demostrado con documento una antigüedad del siglo XIX que no es la que se le reconocía antes. Pero cuidado, la competición no empieza hasta el siglo XX. ¿Qué es lo que hay antes? Pues para que se desarrolle un ejercicio complejo como es una liga, una Copa del Rey primero, una liga de fútbol después, primero tiene que haber equipos y tener un nivel y haber un interés. Todo eso lleva años. Pues indudablemente,
Cuando se da esa primera regla, significa que ya llevan 60, 70, 80 años proyectándose las cofradías en la ciudad. Tenemos con total seguridad 4 que son más antiguas a esa regla de penitencia. Cuando digo con seguridad es documentado, que son la propia Hermandad de la Veracruz, tiene documentos desde 100 y pico de años antes, la Hermandad del Mayor Dolor y Traspaso, el Gran Poder, también tiene documentos anteriores, la Hermandad de los Negros también tiene documentos anteriores, y la Hermandad del Crucificado de San Agustín. Las 4 tienen anteriores. Después hay otras que dicen que los tienen, pero el documento no lo ha visto nadie. No. Es que dijo fulano de tal, dijo tal autor o tal periodista o tal historiador. Eso no es objetivo. Una cosa es la idea que podamos tener, lo que podamos pensar, y otra cosa es documentar. Pero, insisto, la práctica de penitencia en el siglo XVI. Por lo tanto, el crucificado de la Veracruz, vamos a sintetizar un poquito lo que hemos dicho, partimos de una Sevilla que no tiene tradición escultórica. Una Sevilla en la que en el primer tercio del siglo XVI está recibiendo las esculturas de los artistas italianos que he nombrado antes. Y que todavía le quedarán más de 30, 40 años para que venga Isidro de Villoldo y con él como fiador Juan Bautista Vázquez el Viejo, y por lo tanto se genere el contexto que va a producir la Escuela Sevillana de Escultura. En ese tiempo el arte alternativo de los italianos es de los flamencos. Los flamencos, cuando representan a Cristo en la cruz, lo hacen crucificando cadáveres, estudiando cadáveres crucificados. Cadáver se deshidrata. Al deshidratarse pierde masa corporal. De esa manera, donde menos se achica el cuerpo, donde menos carne hay. Es decir, en las manos y en los pies y en la cabeza. Por eso esas imágenes tardogóticas parece que tienen las manos grandes, los pies grandes y la cabeza grande, porque están reproduciendo fielmente cómo evoluciona un cuerpo deshidratado en la cruz. Igualmente, lo pudimos ver en el estudio del doctor Delgado Roy, un cuerpo cuando van pasando horas, nada más que se suspende de la cruz, el cuerpo muerto, cae, los brazos quedan en V, pero ese mismo cuerpo, y sin tocarlo nadie, cuando van pasando las horas, va subiendo y los brazos se van poniendo en paralelo a la cruz, porque con la deshidratación viene para arriba, las articulaciones funcionan y hay menos peso. De ahí ese carácter rígido tan tremendamente tanatológico que tienen esas imágenes. Pero claro, cuando se desarrollan las primeras cofradías, después de la Veracruz, que es de 1536 la regla, vienen la de Pasión, la Quinta Angustia, Montesión, Hervalle, todas las del Jueves Santo y Viernes Santo. Va a haber una demanda de imágenes tremenda, porque el paso supone una representación reconocible. Y esto va a coincidir con la llegada a Sevilla de escultores castellanos. Vázquez el Viejo había estado en contacto con Alonso Berruguete, pero también había estado en Italia con Sani y conocía tanto la versión estilizada de Sansovino en Florencia como la potente romanista de Miguel Ángel en Roma. Esto va a suponer un cambio. Por ese motivo, el Cristo de la Veracruz, que es el único que conserva Sevilla de ese tiempo primitivo de la Semana Santa, se va a quedar, digamos, como la imagen más antigua en todos los sentidos, porque las que vienen solo 20, 30 años después, recordemos que hay varias, crucificado de Burgos, crucificado de la Aspiración del Museo, esas imágenes ya van a responder a otro criterio, un criterio posterior a Trento, mientras que el Cristo de la Veracruz es anterior. Bueno, creo que es muy interesante, la imagen es anónima, se atribuye a Roque de Balduque, lo que daría una fecha aproximadamente de mitad del siglo XVI, pero también se atribuye a Antón Pérez. Si fuese de Antón Pérez se adelantaría la fecha a la de la propia regla, con lo cual estamos hablando de que es la única imagen que posiblemente haya salido en Sevilla desde el primer año que hubo oficialmente Semana Santa. Pero Andrés, estás comentando de imágenes anónimas y otras con autores, pero hay, por ejemplo, la hermandad de, perdón, mejor dicho, más que hermandad, el Nazareno de Pasión, todo el mundo lo da como que su autor es Martín de Montañés. ¿Por qué? Sin estar documentado, se afianza tanto de que esa escultura o esa talla de este Nazareno magnífico es de Montañés. ¿En qué se basa?
Es cierto que hay unanimidad entre los historiadores del arte en el reconocimiento del Señor de Pasión como obra de Juan Martínez Montañés. Ese reconocimiento se basa en dos principios. Recordemos que hay tres modos de identificar una imagen: mediante documentos, mediante fuentes, sería el segundo, y mediante rasgos morfológicos. Ahora pondremos ejemplos suficientes de esto. El Señor de Pasión cuenta con una fuente directa que dice que lo ve llegar del taller de Martínez Montañés Convento, de un fraile. Por lo tanto, tenemos ahí un testimonio que ya se está atestiguando la procedencia. Eso podría ser relativo, porque podría haberse confundido, pero claro, cuando se hace el estudio morfológico y tiene el 100% de los rasgos de Martínez Montañés, pues ya no hay duda. Aparte, para que no quepa la menor posibilidad de error, si buscamos y aplicamos criterios de demarcación para ver si tiene los rasgos morfológicos, por ejemplo, de Francisco d'Ocampo, o de Juan Gómez, o de Juan de Solís, no tiene ninguno. Y lo más importante, si aplicamos los de Juan de Mesa, cero rasgos morfológicos de Juan de Mesa. Algunos podrán decir, pero hay un parecido evidente. Hombre, claro que hay un parecido evidente. Recordemos que cuando decimos palacio nos referimos al arzobispado. Palacio tiene un provisor que es el responsable de que se mantenga el decoro en la representación. El decoro no tiene el significado moderno del término. Decoro quiere decir que el tema enunciado corresponda con lo que se representa. Es decir, que si representamos a San Pedro, pues San Pedro tiene que tener el pelo corto y rizado y unas llaves en las manos. Si tiene barbas largas y blancas, confundimos a la gente. Luego San Pedro siempre tiene que responder a ese modelo. Entonces, toda imagen que se hace, el provisor de palacio va a dar el visto bueno. Como es lógico, Cristo tiene que ser siempre uno y el mismo. No cabe uno en distintas variantes. Sí, Cristo no puede ser hoy alto y rubio y mañana bajito y moreno, porque entonces el creyente se confunde y la devoción evidentemente pues no iría encauzada en un solo camino. Luego el provisor de palacio suele aprobar un modelo, que normalmente se sigue el modelo del taller principal de la ciudad. En época de Vázquez el Viejo, todos los escultores representan al mismo hombre, que probablemente ha salido del taller de Vázquez el Viejo. En época de Martínez Montañés, todos representan al mismo hombre, modelo que probablemente salió del taller de Martínez Montañés. Pero después, ese mismo hombre, que está representado en el Señor de Pasión, en el Cristo del Amor, en el Cristo de la Buena Muerte, o en el Cristo del Calvario, y ya he citado a tres escultores distintos, ese hombre, después cada escultor, lo resuelve con sus técnicas y con sus rasgos estilísticos. Luego no tenemos que mirar el parecido físico, porque como es lógico, el Señor de Pasión se tiene que parecer a los demás Cristos de la época, porque estamos hablando de una alusión directa a al mismo Dios. Los rasgos morfológicos son aquellas costumbres que tiene el artista a la hora de la ejecución técnica. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me dan un examen en clase, 100 alumnos, y me firman solo la primera página, y al salir se me caen los exámenes, se revuelven todos, yo me los llevo desordenado a mi despacho, identifico la primera página de cada examen, es decir, el que tiene el nombre, y los demás, ¿cómo identifico? Por la letra, ¿verdad? Por los rasgos morfológicos, porque la O está hecha de un modo, la L está hecha de otro modo, el renglón se tuerce de esta manera, por las cuestiones técnicas de la escritura. Entonces yo voy juntando por parecido de ejecución las letras y tendré los exámenes completos de cada uno. El problema viene si a más de un alumno se le olvida firmar el primero, porque si no me firman el primero, pues ahí sí, yo podré decir, estas 7 hojas son del mismo, pero no sé de quién es. Luego, la morfología, si la puedo comparar con otra que tenga la firma por delante, es un método muy seguro de identificación. Y en el caso, insisto, del Señor de Pasión no hay la menor duda. Naturalismo extremo, estudio anatómico, elementos tomados de la escultura griega, claroscuro barroquísimo, un modo de apurar la talla y de definir de manera orgánica la relación muscular velada debajo de la epidermis. Por ejemplo, Juan de Mesa, por citar a uno de los que más conexión puede tener con Montañés,
normalmente no va a representar una relación orgánica bajo la epidermis, sino que va a optar por enfatizar el bloque muscular, cada sección muscular, para acentuar la expresividad de la imagen. Bueno, eso no es ni mejor ni peor una cosa que otra, pero sí es distinto y nos permite identificarlo. Si nos vamos a la segunda mitad del siglo, la persona retratada, quiero decir, el modelo utilizado en el Cristo de la Caridad, del Hospital de la Caridad, es el mismo modelo que vemos en el Cristo de la Aspiración de Triana, en el Cachorro, o en el Cristo de Santa Cruz. Y estamos hablando de al menos 2 escultores distintos, si no 3. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo mismo, que han utilizado el mismo porque se tiene que parecer. Ya por la peste ha desaparecido Montañés y todos los talleres montañesinos Sevilla, se encarga un nuevo modelo, probablemente a Pedro Roldán, y ese modelo lo van a seguir todos. Pero después tienen soluciones distintas. Pongamos por caso Pedro Roldán en el Cristo de la Caridad o en el Cristo de la Quinta Angustia, que por cierto, yo no me canso de decirlo, nunca se cita como crucificado, pero todavía está crucificado, todavía está arriba, aunque esté desclavado, y es un portento. Es uno de los mejores crucificados del arte español moderno. Pues decía que los rasgos técnicos de Pedro Roldán y los de Gijón no tienen nada que ver. Mientras que Roldán es muy abstracto en la talla suelta, visible, dejando que los golpes de hachas, de hachuelas y de gubias se vean, Francisco Antonio Gijón lo depura en un proceso de síntesis magistral y sigue teniendo los golpes sueltos, pero nunca son grandes, son siempre pequeñitos para evitar ese impacto abstracto que tiene la obra de Roldán. Bueno, pues cada uno utiliza después sus criterios, pero el parecido es el que es. Y en el caso del Señor de Pasión, pues no hay la menor duda, es una obra de Juan Martínez Montañés, por los motivos expuestos. Martínez Montañés se conocía más bien como escultor de retablos, más que como de imaginería, ¿no? Procesional. Vamos a ver, Luis, hay un concepto que a mí me gustaría aclarar. Sí. Algunos imagineros del siglo XX han fomentado entre los cofrades la diferencia entre escultor e imaginero. Eso no ha sido así. Maestro imaginero no existía en el siglo XVI ni XVII. Son todos maestros escultores. Y todos aspiran a contratar los grandes conjuntos. Lo que pasa que unos pueden contratarlo y otros no. Sin ir más lejos, Juan de Mesa trabaja en el retablo mayor del convento de Santa Isabel y trabaja en el retablo mayor del Hospital de los Viejos, en la calle Amparo. Es decir, que él, como todo maestro escultor de la época, aspira a los grandes conjuntos. Lo que pasa que desgraciadamente solo trabaja 4 o 5 años. Del 18 al 22, en el 22 ya está enfermo. Se recupera en el 25, pero fallece 2 años después. O sea, no le da tiempo a hacer grandes conjuntos ni tiene fuerza. Pero por sus circunstancias físicas, no por un concepto escultórico. Sí es cierto que ya desde el siglo XVII se escucha el término imaginero. Pero para señalar a escultores que normalmente trabajan en imágenes individuales. O sea, para maestros escultores que hacen una imagen y no un conjunto de imagen. Claro, en el siglo XX todo esto se le da la vuelta y se le hace ver a los cofrades muchas veces sin formación suficiente en estos temas, un razonamiento que yo he escuchado miles de veces desde que era niño. La escultura religiosa la tiene que hacer un imaginero, porque el escultor no sabe, el escultor no tiene unción sagrada, el escultor no... Miren ustedes, que Martínez Montañés no tenía, era maestro escultor, no imaginero. Que Pedro Roldán no tenía, que Gijón no tenía, que Mesa no tenía. No, pasa que ustedes habéis utilizado esto porque en el siglo XX en Sevilla había escultores como Joaquín Bilbao, Lorenzo Coello Valera, Agustín Sánchez y Francisco Marcos Díaz Pintado, Enrique Pérez Comendador, Juan Luis Vasallo, Mauricio Tinoco, Antonio Illanes, que eran excelentes escultores. Entonces, artistas sin formación, a veces incluso sin una formación mínima escolar, el único modo que tenían de poner distancia con esos grandes maestros era decir que ellos no sabían, pero eso no es cierto. Luego, el concepto de imagen suelta en el 17 no era una aspiración de nadie. Además, perdón Luis, además, en el caso de Juan de Mesa, porque ha hecho muchas imágenes, ¿no? Cuando Juan de Mesa puede, rápido trabaja para los jesuitas y rápido trabaja para los cartujos. Es decir, que lo que aspira es
a los grandes clientes, los grandes encargos y por supuesto los grandes salarios, indudablemente. Has comentado de Juan de Mesa que empieza a ejecutar una serie de obras entre el 18 y el 22. Obras magníficas todas, como el Cristo de la Buena Muerte, el Amor, el Gran Poder, etcétera, etcétera. Como que daba tiempo, siendo en la época que era casi todo a base de porracito, por decirlo de esa forma. Bueno, aparte de su taller, me imagino, ¿no?, que tendría discípulos, sí. pero bueno, esa producción en tan pocos años y tan buenas esculturas. Bueno, no debe de extrañarnos la producción de Juan de Mesa en cuanto a cantidad. En realidad no es tanta para un taller dedicado íntegramente a eso. Sí debe de admirarnos su calidad, evidentemente, porque, claro, trabajar en tan poco tiempo con tanto nivel de calidad sin que haya prácticamente altos y bajos en la producción, eso es extremadamente complejo y hay que ser un escultor muy bueno. Que Juan de Mesa es un escultor muy bueno, indudablemente. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. La carrera de Juan de Mesa es una carrera anómala en todos los sentidos. Lo primero, Juan de Mesa no viene al taller de Martínez Montañés como un aprendiz, como un chico con la edad que tiene un aprendiz de la época a recibir sus primeras nociones de escultura. Él ya ha sido discípulo de un escultor en Córdoba y ya viene como escultor al taller de Montañés. Sin embargo, primera anomalía, bueno, que no llega con 8 o 9 años, sino que llega ya mucho más formado, ya con una edad superior. Pero es que además, viniendo con una edad superior, ya como un hombre y con formación como escultor, entra como aprendiz. Segunda anomalía. O sea, primero la de la edad tardía y segundo, ese aparente retroceso profesional. Sin embargo, muy pronto va a estar trabajando como oficial. Aparece como oficial en el retablo Santi Ponce. Lo que quiere decir que ha entrado como aprendiz, pero en realidad es una treta económica. Es quizás para aliviar algún tipo de pago que puedan tener. No lo sé. El caso es que ahí viene una tercera contradicción. Un aprendiz no puede firmar como oficial. A la altura de Francisco Docampo, de Juan de Oviedo y de Francisco Villegas. Y después, teóricamente, sale... en el año 13 ya no está en el taller de Montañés, en 1613. Sin embargo, obra identificada plenamente del 13 al 18 no hay. No hay. ¿Qué ha hecho esos años? Se ha casado incluso. ¿Qué hace esos años? Porque tiene que vivir de algún modo. Lo más probable es que siguiera trabajando como oficial de Montañés. Si no hay obra, pues probablemente, a lo mejor en el futuro se identifica obra de primera época y entonces cambiaremos de opinión, ¿no? Y diremos que se independizó antes. Y ahora, en el 18, que ya sí hay contrato y viene con obra potentísima, contrata a Montserrat, después viene El Amor y ya toda la producción que conocemos. A partir de ahí va a tener un reconocimiento extremo por parte del maestro. Extremo. ¿En qué se ve? Pues muy sencillo. En que Martínez Montañés va a competir con Juan de Mesa con las virtudes creativas de Juan de Mesa. Es decir, va a aceptar la influencia del discípulo. Y con la influencia del discípulo va a hacer crecer su propio arte. Cuidado, que después lo va a hacer con Alonso Cano. Una vez fallecido Mesa, surgirá Alonso Cano, que va a traer también unos principios distintos a los de Mesa y a los de Montañés, y rápido va a asumir esos principios. Es decir, que Montañés, ya en edad avanzada, evoluciona por su gran capacidad para asimilar las novedades de otro y las coge. Quiero recordar que los grandes artistas de la historia del arte siempre han cogido mucho. Velázquez cogió mucho de Tiziano, de Veronés, de Tintoretto, de los retratistas flamencos. Picasso, ¿para qué vamos a contar? Cogía de todas partes. Matisse le escondía las obras, porque decía Matisse, es que me la coge, pero en vez de ser una imitación de Matisse, lo que sale es un Picasso que me ha destrozado, porque me ha quitado mi... Luego, los grandes son capaces de crear, una vez asimilados, conceptos ajenos. Y esa es otra de las grandes virtudes de Montañés. Con una desgracia, otra anomalía en Juan de Mesa. Anomalía, quiero decir, en su vida, ¿no? Que es que un hombre con 30 años recién cumplidos está muy enfermito y no puede trabajar. Y con 34 o 35
pues nos deja. Es decir, que Martínez Montañés se ve ahí sin esa rivalidad, sin esa... Y, por supuesto, la obra de mesa se va a quedar en una serie de imágenes sueltas nada más. Pero, indudablemente, si hubiese vivido, hoy día estaríamos hablando en otros términos. Andrés, hemos hablado de estas obras del barroco, pero bueno, hay otros artistas también muy importantes, como son de la ciudad de Sevilla, como puede ser Ocampo, como nombrar Roldán, etcétera, etcétera. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, de cada época, por ejemplo, de cada siglo? Pues mira, para mí esta imagen, como ella, no hay ninguna, no ha podido ser superada. No sé, por ejemplo. Bueno, eso es muy difícil, pero yo me voy a atrever, así por encima y sin pensarlo, a decir que hay distintas épocas y cada época con sus cánones. Por lo tanto, voy a intentar pues posicionarme en cada época, en cada momento. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es esa época inicial, la época de los crucificados de tamaño menor del natural y del mundo tardogótico con esa muerte tan expresa, y ahí tenemos una obra maestra que es el Cristo de la Veracruz. Después vendría la etapa manierista avanzada y el primer barroco. En esa etapa manierista, un maestro que domina el panorama en Sevilla, Juan Bautista Vázquez el Viejo. Y ahí podríamos citar el Cristo de los Dolores de la Catedral de Sevilla o el Crucificado de Burgos, que es una obra magistral, aunque tiene otros muchos por la provincia. Tiene uno en Lebrija, tiene otro en San Lucas, La Mayor, tiene muchas obras de una calidad tremenda. Después vendría la etapa de Juan Martínez Montañés, con Martínez Montañés a la cabeza. Hombre, el Cristo de los Cálices es una obra cumbre universal, pero Martínez Montañés tiene un nivel excepcional y tiene muchas obras cumbre. El Cristo del Auxilio en Lima, el Cristo de la Catedral de Lima, el Señor de Pasión, la Inmaculada Concepción de la Catedral. Bueno, son muchas y muchas los retratos, tanto de santos como de personas civiles. Es un auténtico genio. Y además, en ese amplísimo periodo de dominio Martínez Montañés, en Sevilla se van a desarrollar una serie de escultores, todos ellos sobresalientes. Juan Gómez, con un clasicismo inmenso, ese Crucificado de la Campana. Solís, excelente. Francisco de Ocampo, yo citaría aquí sin lugar a duda el Crucificado del Calvario, una obra portentosa. Después viene Juan de Mesa, con obras sobresalientes o más. Es muy difícil en Juan de Mesa decir una. Yo me voy a quedar con dos extremos. Un extremo sería el esencialista de pura belleza, Crucificado de la Buena Muerte de los Estudiantes, y el otro sería el impacto dramático tremendo del Crucificado de la Agonía de Vergara y del Señor del Gran Poder, o el Nazareno de la Rambla. Obras todas fantásticas. Pero quisiera aquí introducir una pequeña cuñita, y es que todos estos escultores que yo he citado trabajaron en un momento u otro como oficiales de Martínez Montañés. El maestro siempre estuvo por encima en la consideración de los intelectuales, del alto clero e incluso del pueblo en aquel momento. Sin embargo, Martínez Montañés, hubo un escultor de la época al que le hablaba de maestro, no porque fuese su maestro, sino porque lo igualaba a él. Quizás porque era de su misma edad, quizás por admiración desde una obra temprana, pero Martínez Montañés le daba tratamiento de maestro a Andrés de Ocampo. Andrés de Ocampo tiene también unas obras fabulosas, están sin estudiar sus crucificados de la provincia de Cádiz y de la Sierra de Sevilla. Aquí nos ha dejado una obra cumbre que es el Cristo de la Fundación de los Negros. Después, otra etapa brillantísima es la de Pedro Roldán, de nuevo con obras magistrales, el Retablo de la Caridad, el Retablo de los Vizcaínos que está en el Sagrario, y para la Semana Santa, sin lugar a dudas, el Misterio de la Quinta Angustia, que es íntegro de Pedro Roldán, yo estoy completamente seguro, y con ese Crucificado del Descendimiento, que es un portento. Sin embargo, pasa igual que con Martínez Montañés. Detrás de ese genio hay una serie de escultores excepcionales. Ahí está Luis Roldán, ese Nazareno de Sisante, es maravilloso. O Francisco Antonio Gijón, con esa cumbre del realismo que es el Crucificado de la Aspiración de Triana. Bueno, creo que son todos auténticos puntos culminantes en la historia del arte español. Después ya yo me quedaría con etapas como, por ejemplo, la belleza de Juan de Astorga, en la Virgen de la Esperanza de la Trinidad, o la Virgen de la Presentación del Calvario, o en general toda la obra de Astorga es bellísima, muy bella.
Me quedaría, por supuesto, con el afán renovador de Antonio Susillo y el crucificado de las Mieles, de la catedral. Y ya el siglo XX, bueno, siglo XX se va a producir un desfase de la representación en Semana Santa en Sevilla respecto de la evolución de la escultura universal. Si en épocas anteriores estuvimos en la primera línea, aquí vamos a ir por nuestra cuenta y mirando atrás. En ese sentido, va a ser un arte más local, menos universal, con menos impacto. Andrés, para terminar, de la época contemporánea, de los escultores contemporáneos, ¿qué me puedes decir? Aunque sea muy breve, ya que tenemos el tiempo al límite. Voy a intentar centrarme en puntos concretos. Por ejemplo, la teatralidad espectacular y escenográfica de Antonio Castillo Lastrucci. Creo que es importante. La introducción de los modelos neobarrocos por Sebastián Santo. El clasicismo mediterráneo por Antonio Llanes. El modelo de Dolorosa, o los distintos modelos de Dolorosa del siglo XX, donde creo que se llega a un nivel comparable al del siglo XVII. Aquí destacaría el modelo sevillano de Castillo Lastrucci con la Virgen del Dulce Nombre, destacaría el modelo neobarroco de Sebastián Santos y la Virgen de la Concepción o la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, por supuesto el modelo tan naturalista, tan moderno y tan griego a la vez de Antonio Llanes, sobre todo con la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Veracruz, una auténtica joya. El modelo expresionista de Luis Ortega Bru en la Virgen de las Penas de Santa Marta. El propio misterio de Santa Marta Ortega Bru es otro hito de la escultura contemporánea. Y no querría dejar pasar la ocasión de destacar la actividad de un maestro importante, muy importante, porque ha tenido una enorme influencia en la escultura sevillana del siglo XXI y de Andalucía, que es Juan Manuel Miñarro. En obras donde, con un planteamiento historicista de identificación de los rasgos del hombre de la síndone, pues ha desarrollado un naturalismo extremo que ha influenciado a una amplia gama de escultores de un nivel técnico altísimo, como Darío Fernández Parra, Fernando Aguado, José María Leal, Jaime Bavío, David Segarra, Álvaro Abrine, Juan Manuel Parra, bueno, artistas con una proyección simplemente excepcional, que no tienen obra en Sevilla y que esperemos que algún día pues, podamos ver en la Semana Santa, porque están produciendo auténticas obras maestras para otros puntos de España. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta intervención, por esta magnífica, la verdad que ha sido magistral, clase de arte. Y bueno, a los cofrades de Sevilla, de Onda Capital y Radio Giralda, pues para el próximo programa. Muy buenas tardes desde la Plaza del Triunfo.